Hola, ¿qué tal? Te damos la más cordial bienvenida a esta primera cápsula de lo que es estadística. Dentro de esta cápsula vamos a abordar el día de hoy varios conceptos que tienen que ver con el desarrollo de nuestra materia. Vamos a iniciar presentando propiamente lo que es la definición de estadística y vamos a entender que estadística es la ciencia que trata la recopilación, la organización, la presentación, el análisis y la interpretación de datos numéricos con el fin de realizar una toma de decisiones más efectiva. Bueno, este concepto está relacionado con toda la información numérica que nosotros vamos a estar trabajando, que vamos a estar recolectando de diferentes fuentes. La estadística nos sirve para varias cuestiones, como lo veremos al final de la cápsula, en cuestiones nacionales e internacionales también, pero a nivel personal o a nivel académico, la estadística nos sirve dentro de la investigación propiamente para sustentar algunas cuestiones, para comprobar también algunas teorías que tienen que ver con la parte cuantitativa de, la parte cuantitativa del el enfoque de la investigación, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar ahora de lo que son la serie de métodos. ¿Cuáles son los métodos estadísticos? Bueno, los métodos que se utilizan son prácticamente en investigación de todas las áreas de conocimiento, tanto en el ámbito académico, como te lo había mencionado, como en el ámbito profesional y laboral. En todos ellos, la finalidad es poder resolver un problema, entendiendo que un problema queda definido como la diferencia entre lo real y lo deseado, y donde la estadística va a mostrar la realidad para que el investigador pueda analizar y con ello llegar a una decisión clara acerca de su investigación propiamente. Y bueno, pues eso es lo que yo te había mencionado al principio. Se trata de que la estadística te va a dar el resultado de una situación que tiene que ver pues propiamente con tu investigación y que va a probar tus hipótesis que vayas realizando en tu investigación, o que también te va a llevar a desechar esas hipótesis y a cambiar el proceso propiamente de tu investigación. Bueno, dentro de la estadística tenemos la estadística descriptiva, y la función de este tipo de estadística es que está enfocada en la presentación y clasificación de los datos obtenidos de la población que se analiza. Es decir, va a describir los datos propiamente. Por el otro lado tenemos la estadística inferencial. Esta aplicación de la estadística busca plantear y resolver problemas específicos o hacer previsiones a partir de los datos de la muestra, dado que es muy difícil estudiar a la población completa. Esta rama de la estadística infiere a partir de los datos, entendiendo inferir como la estimación de un resultado. Es decir, se trata de que tú aplicas en la estadística inferencial a una muestra una serie de instrumentos que te van a permitir determinar bajo ciertas condiciones que es aplicable esa situación al resto de la población. Y bueno, vamos a hablar ahora de lo que corresponde a los conceptos básicos de estadística. Tenemos primero que nada la población, que es el conjunto de todos los elementos y que nos va a permitir resolver una determinada situación. Estos elementos o este conjunto es observable y es medible. Tenemos lo que es la muestra. La muestra es un subconjunto o parte de la población, es decir, es una pequeña parte de ese total de la población que nosotros estamos buscando investigar. El siguiente concepto es el de individuo o unidad estadística, que es cada uno de los elementos que componen la población. Y eso pues puede ser, si hablamos de personas, pues obviamente es una persona, pero si hablamos de un negocio, pues recordemos que los negocios están compuestos por varias personas y en este caso la unidad es propiamente el negocio. Entonces, dependiendo de lo que estamos hablando, la unidad puede variar. En cuestión de muestreo, es el proceso para recabar los datos que se desean analizar
obtenidos de una proporción reducida y representativa de la población. Y dato es cada uno de los valores que se han obtenido al realizar un estudio estadístico. Finalmente, dentro de los conceptos vamos a encontrarnos con lo que es la variable, que es una característica que se observa en una población o muestra, la cual se desea estudiar. La variable puede tomar diferentes valores dependiendo de cada individuo y se puede clasificar en cuantitativa o cualitativa. Y bueno, pues lo que sigue es propiamente las variables. Pero antes de entrar en las variables, quiero abordar un poco más acerca de lo que es la población en la muestra. Cuando nosotros realizamos un estudio, una investigación académica, dependiendo del alcance propiamente de nuestra investigación, va a ser el tamaño de la población. Es decir, si yo estoy haciendo una investigación dentro de un plantel escolar, pues en la población total sería todas las personas que están dentro de ese plantel educativo. Y una muestra sería un grupo o algunos alumnos de esa escuela, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace una diferencia entre lo que sería la población total y lo que sería una muestra. Ahora bien, si mi investigación es únicamente, por ejemplo, hablemos de los grupos de sexto, pues mi población total es únicamente la cantidad de grupos de sexto que haya y mi muestra puede ser algunos alumnos de esos 3 o 4 o 5 grupos que estén en sexto, ¿verdad? Entonces, eso ya va a depender mucho del tamaño de mi investigación. Si lo reducimos todavía más y decimos que mi investigación es de un grupo en específico, digamos que hablamos de sexto A, entonces diríamos que sexto A es mi población y una muestra sería una parte de los alumnos de ese grupo. Entonces, dependiendo del alcance de la investigación, va a cambiar tanto el tamaño de la población como el tamaño de la muestra. Y bueno, vamos a abordar ahora los diferentes tipos de variables. Las variables se dividen en primera instancia, como ya vimos, en cuantitativas y cualitativas, pero a su vez las variables cuantitativas se dividen en continuas y discretas, mientras que las variables cualitativas se dividen en nominales y en ordinales. Bueno, una variable cuantitativa es aquella que se expresa en valores numéricos, es decir, se subdivide en discretas y continuas. La discreta es una variable expresada con valores enteros, por ejemplo, número de hijos de una familia, número de alumnos de un curso, número de empleados de una empresa, por citar algunos ejemplos. Y las continuas es una variable que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Por ejemplo, en peso podemos hablar que el intervalo va de 50 a 57.9. Esa sería una variable continua. La estatura, en este caso podemos hablar de una altura de 1.70 a 1.76, mientras que dentro de salarios podemos hablar de 15,030 pesos con 40 centavos a 25,299.90. Entonces, eso sería el intervalo en el cual se está hablando de lo que sería nuestra variable continua. Y dentro de las variables encontramos por el otro lado las variables cualitativas. Una variable cualitativa es aquella que describe propiamente cualidades, no son numéricas y se subdividen en nominales y ordinales. Las variables nominales son variables que no presentan orden ni jerarquía, por ejemplo, el estado civil, la preferencia por una marca, el sexo, el lugar de residencia, entre muchas otras. Mientras que las variables ordinales son variables organizadas de acuerdo a una clasificación. Por ejemplo, el grado de estudios, los días de la semana, la calidad de la atención, el nivel socioeconómico, entre otros extractos que podemos obtener a partir de esas situaciones. Bueno, y para ir concluyendo el día de hoy nuestra cápsula, vamos a abordar lo que son las fuentes de información. Hablamos de fuentes de información que pueden ser directas
es decir, aquellas donde se produce directamente el hecho, por ejemplo, el hogar de la familia obrera, para investigar su consumo y el costo de su vivir. Es decir, a través de un censo podemos obtener esa información. Y las indirectas son aquellas donde el hecho se manifiesta indirectamente, en donde se refleja, por ejemplo, las listas o nóminas de salarios para obtener información acerca de la productividad de estos. Y bueno, algunos indicadores nacionales que se manejan es el tipo de interés, Producto Interno Bruto, el índice de precios al consumidor, IPC, los indicadores de empleo, la balanza de pagos, la política fiscal y monetaria de los gobiernos. Y bueno, en este último apartado es importante entender que la estadística es muy importante porque, por ejemplo, para las empresas es importante estar informadas de cuál es el costo promedio del capital, ¿verdad? Es decir, cuál es el interés el interés promedio en el que están los bancos. Recordamos que en la cuestión de índices, la estadística se encarga de sacar propiamente los promedios. Quiere decir que el interés va a variar en unas décimas o en algunos números un poco hacia arriba y un poco hacia abajo. Si hablamos de la tasa de interés, que vamos a decir que el promedio de la tasa de interés se ubica en el 9%, pues la tasa de interés puede variar entre el 9.5, 9.8 y hacia abajo puede variar entre el 8.8, 8.5, pero el promedio, pues digamos que es el que está en 9 más o menos, ¿verdad? Y así sucesivamente con cada uno de los indicadores, es decir, la estadística nos genera un promedio porque recordemos que hay muchos factores y muchas variables que se presentan dentro de estos agregados económicos. Bueno, pues con esto estamos concluyendo nuestra primera cápsula y nos estaremos viendo por ahí en nuestra siguiente cápsula, nuestra cápsula número 2. Hasta pronto, que estés muy bien, te deseo mucho éxito y nos vemos en la siguiente cápsula.